Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a trabajar el capítulo número 2, denominado Modelos teóricos en psicología de la personalidad. El documento que escribe Ana María Pérez García y José Bermúdez se divide en 5 apartados importantes. El primero, en donde nos hablan sobre la introducción y nos cuentan qué son las teorías científicas y cuáles son las características de las teorías científicas, digamos, que debemos nosotros tener en cuenta. El segundo, en donde nos hablan sobre la aplicación de estas teorías a la personalidad como concepto. El tercero, en donde nos hacen un énfasis particular en unos modelos teóricos en la psicología de la personalidad propuestos por Bermúdez, que son el modelo internalista, el modelo situacionista y el modelo interaccionista. Y el cuarto, digamos, en donde nos muestran elementos de una teoría de la personalidad y finalmente nos hablan sobre la psicología de la personalidad en el siglo XXI. Bueno, entonces, para empezar, pues me gustaría, digamos, establecer o compartir pues con todos ustedes que cuando nosotros hablamos de una teoría, estamos haciendo alusión a un conjunto de convicciones creadas por el teórico, ¿cierto? El teórico sería, digamos, como el autor de esa teoría según Hall y Lindsay, ¿no? Entonces ellos nos dicen pues que una teoría es un conjunto de convicciones que normalmente un teórico establece y que debemos tener presente pues que una teoría no será verdadera o falsa, perdón, sino que una teoría será útil o inútil en la producción de aspectos muy importantes para la personalidad, como son, por ejemplo, las predicciones o las proposiciones verificables acerca de los acontecimientos a los que la teoría es aplicable, como lo mencionan en el documento. Teniendo claro entonces que una teoría es un conjunto de convicciones creadas por el teórico, normalmente cuando nosotros vamos a empezar a hablar, digamos, de las disciplinas científicas, estas teorías pueden ser el resultado de los pensamientos naturales y espontáneos de los teóricos o los científicos, ¿cierto? Entonces, digamos, pueden responder o ser el resultado de procesos que están en el orden de la creatividad, de la forma en la que cada uno de los teóricos, digamos, ve el mundo y lo interpreta y le da un significado. Sin embargo, digamos, esto debe evolucionar, porque si nos quedáramos solamente, digamos, como en esa fase inicial, pues no podríamos hablar, digamos, de un método científico o de una rigurosidad científica, ¿cierto? Entonces, en el documento nos invitan a pensar que inicialmente las disciplinas científicas, claro, pueden ser, digamos, producto o resultado del pensamiento espontáneo de los teóricos o de los científicos, pero que en una etapa más avanzada del conocimiento que cada teoría, digamos, indaga, deben entonces establecerse una serie de criterios, de requisitos para que podamos hablar de validez y para que podamos, digamos, determinar la veracidad y la confiabilidad pues, de estos apartados. Entonces, dentro de esos requisitos, pues encontramos algunos mencionados por autores muy importantes, entre los que encontramos, por ejemplo, a Hall y Lindsay, ¿no? Entonces ellos nos invitan pues a pensar que una teoría, primero, debe ser clara, ¿cierto? Debe permitir que todos los enunciados que plantea pues tengan claridad, es decir, que sean realmente entendibles, ¿cierto? Segundo, nos invitan a pensar pues que los elementos que la teoría plantea deben poder estar combinados y estrechamente relacionados, ¿cierto? No deben estar aislados. Lo tercero que nos invitan a pensar Hall y Lindsay es que deben definirse esos elementos de forma empírica, es decir, digamos a partir de la experiencia, de los hechos, de los acontecimientos, en donde por supuesto incluimos el método científico. Y lo cuarto que nos invitan a pensar es que deben conducir a la observación de nuevas relaciones, digamos, empíricas. ¿Qué significa eso? Pues que esos elementos que la teoría ha planteado, entonces
digamos, deben ser como el abrebocas o el inicio de nuevas relaciones científicas que nosotros podamos establecer más adelante, ¿cierto? Entonces, Hall y Lindsay pues, nos dice que las teorías deben buscar objetividad, que deben ser bastante precisas para que realmente puedan utilizarse de forma adecuada. Bueno, sin embargo, pues Hall y Lindsay no son las únicas personas que hablan de los criterios, digamos, de una teoría, o no son, digamos, los únicos autores que nos invitan a pensar en cuáles son los elementos que nosotros deberíamos tener en cuenta en el momento de adoptar una teoría o, digamos, orientarnos por otra, ¿cierto? Encontramos también a Pervin, que ya pues nos hemos ido relacionando con él por su concepto de personalidad, ¿sí? En donde se incluye el pasado, el presente y el futuro a través de la memoria, a través de los procesos psicológicos básicos y a través de las expectativas, ¿vale? Pervin nos invita a pensar pues que hay 4 criterios de evaluación para las teorías. El primero, la globalidad; el segundo, la parsimonia; el tercero, la relevancia para la investigación con comprobación empírica de hipótesis; y el cuarto, la posibilidad de que sea refutado. Y allí pues nos hace alusión al principio de falsación de Popper. Entonces vamos a empezar a conversar de cada uno de ellos. Cuando Pervin nos habla de la globalidad, entonces pues nos invita a pensar que la teoría debe dar una explicación a una gran cantidad de fenómenos, ¿cierto? Entonces, digamos que incluya en esa globalidad pues la descripción de los fenómenos, la explicación de por qué digamos los fenómenos se presentan, pero también la importancia de esos fenómenos en la teoría a estudiar, ¿cierto? Entonces, hablar de globalidad o amplitud no solamente es hacer referencia a la cantidad de elementos o a la cantidad de fenómenos estudiados, sino también a la importancia que cada uno de esos fenómenos o situaciones o elementos tiene para la teoría. En el segundo criterio, pues entonces Pervin nos invita a pensar en la parsimonia, ¿cierto? Entonces, aquí pues él hace referencia a que la parsimonia tiene que ver con una forma, con un estilo o con un modo, como él lo llama, sencillo, económico, coherente, ¿cierto? De dar a entender pues el fenómeno o los fenómenos, es decir, digamos que la explicación de los fenómenos debe ser clara, sencilla, de forma digamos muy precisa, ¿vale? A eso hacemos alusión con la parsimonia. Cuando hablamos del tercer criterio, pues estamos haciendo alusión a la relevancia para la investigación con comprobación empírica de hipótesis, ¿cierto? Entonces, ¿qué básicamente nos dice esto? Que las teorías deben poder permitir que, digamos, se generen nuevas hipótesis, ¿cierto? Y que éstas, pues, puedan ser, digamos, sujeto de comprobación, ¿verdad? Y de esa forma, pues, asegurarían la relevancia para la investigación, ¿cierto? O, como Pervin lo llama, el valor heurístico, ¿vale? Entonces, recuerden, pues, que una teoría siguiendo este tercer criterio de Pervin, debería poder permitir o debería poder conducir a la generación de nuevas hipótesis. Entonces, pues digamos que Pervin incluye un elemento más, que es el cuarto, ¿cierto? En donde nos dice pues que las teorías científicas deben ser susceptibles de refutación, o lo que él denomina, digamos, en palabras de Popper, el principio de falsación. El principio de falsación de Popper básicamente lo que nos invita a pensar es que cuando una teoría es, digamos, objeto de contrastación, significa o lo que nos permite, digamos, entender es que es posible refutarla mediante un contraejemplo, como Popper lo mencionaba, ¿cierto?
Si no fuera posible refutarla, entonces, digamos, esa teoría quedaría corroborada. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, la teoría de Cattell, en el momento en el que inició, hubiera sido contrastada, refutada, con un contraejemplo, y ese contraejemplo hubiera sido, digamos, exitoso, pues la teoría no hubiera, digamos, avanzado o no hubiera tenido un éxito, ¿cierto? Entonces, si no es posible refutarla, pues la teoría obviamente va a ser corroborada y aceptada por la comunidad científica, ¿vale? Pero digamos que si no es, no es verificada, perdón, o si no es contrastada, o si no es corroborada, pues en sí mismo no podríamos decir que es verdadera, porque pues no ha sido contrastada o no ha sido refutada en ninguna medida, razón por la cual pues no se sabe si es verdadera o no, ¿cierto? Si ya después de refutarla, obviamente los resultados, digamos, son positivos para la teoría, pues esta teoría queda corroborada. Bueno, entonces recuerden que para Pervin, digamos, una teoría científica debe ser objetiva, debe tener unos términos muy precisos, ¿cierto? Debe, digamos, ser lo suficientemente global o comprensiva, como él lo menciona en el documento, debe ser sencilla, económica, clara, ¿vale? Debe ser heurística, es decir, basada en la experiencia, y debe tener la posibilidad de comprobación empírica, como Pervin lo menciona, digamos, en el documento que nosotros pues estamos leyendo, ¿cierto? Bueno, ahora para relajarnos un poco, me gustaría por favor que pensaran en este acertijo o en esta adivinanza. Entonces dice, soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad y mi nombre, como dice Braulio, en esta calle está. Vamos a dar un minuto para establecer la respuesta y ya continuamos. Bueno, entonces la respuesta, muy bien, para todas las personas que estuvieron atentas a esta adivinanza, pues es la cebra, ¿cierto? Soy animal en el campo, soy pintura en la ciudad y mi nombre, como dice Braulio, en esta calle está. La respuesta sería entonces la cebra, que la encontramos en el campo, pero también la encontramos ejerciendo una función diferente en la ciudad. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo punto del documento. En este punto recuerden que hablamos sobre la aplicación a las teorías de personalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que así como nosotros vimos tantas definiciones de personalidad, pues encontramos que también hay varias teorías, digamos, que intentan dar cuenta de todos los fenómenos asociados con la personalidad, ¿cierto? Y que pueden ser sujeto de observación pues de todos los criterios o de todos los requisitos que vimos anteriormente para una teoría científica. Básicamente lo que las investigaciones nos permiten entender es que todas estas teorías que se han generado en la psicología de la personalidad pues han tratado de aproximarse a explicar el porqué del comportamiento global de los sujetos. Y pues en esa aproximación a la explicación, las teorías, digamos, lo que buscan es poder tener como la capacidad de generalizar, pero al mismo tiempo la capacidad predictiva que tanto, digamos, gusta y se añora en este aspecto de la personalidad. Sin embargo, pues la mayoría
teorías sobre personalidad que nosotros encontramos, al intentar abarcar pues todos los aspectos del comportamiento, se han quedado un poco cortas, ¿cierto? En, digamos, abarcar realmente explicaciones y la posibilidad de predicciones, ¿cierto? Incluyendo pues todos los fenómenos que están presentes en la personalidad. Y para poder, digamos, aproximarnos un poquito a entender cuántas teorías de la personalidad podemos encontrar, ustedes en la página 4 del documento pues van a poder observar que hay, digamos, como unos criterios para organizar las teorías de la personalidad. Recuerden que en el capítulo 1 hablábamos de unas clasificaciones o una taxonomía de las definiciones y decíamos que podíamos hablar de definiciones aditivas, definiciones jerárquicas, definiciones integradoras, definiciones que hacen énfasis en el ajuste al medio o en el proceso de adaptación. Entonces, de esa misma forma, como en este primer capítulo encontrábamos una taxonomía o una clasificación para las definiciones, ahora pues encontramos en la página 4 una serie, digamos, de clasificaciones para esos modelos teóricos o para esas teorías de la personalidad. Encontramos, por ejemplo, autores como Wiggins, que nos dicen pues que las teorías se pueden, digamos, dividir en teorías formales y en teorías sustantivas. Encontramos a Pervin, que nos invita a pensar que dependiendo de los contenidos de las teorías, podemos encontrar entonces teorías con contenidos nucleares, es decir, que hacen énfasis en la estructura y en el proceso dinámico, pero también pudiéramos encontrar teorías que, con contenidos periféricos, en donde pues básicamente se revisa la línea de desarrollo, la psicopatología de la normalidad y la tendencia al cambio. Encontramos otros autores como Avia y Bragado, que nos hablan sobre el eje nomotético e ideográfico, sobre el eje intrapsíquico ambientalista, sobre el eje emocional cognitivo, ¿cierto? Entonces ellos nos invitan a pensar pues que las teorías de la personalidad pudieran dividirse o clasificarse de acuerdo a estos tres ejes. Encontramos autores también como Hobson, que nos invitan a pensar pues, que las teorías de la personalidad se pueden dividir de acuerdo a las perspectivas. Una primera perspectiva, que es la perspectiva del teórico de la personalidad, una segunda perspectiva, que es la perspectiva del ego o las teorías implícitas, y una tercera perspectiva, que es la perspectiva del sí mismo. Encontramos a Rick Clark y pues él nos dice pues que las teorías de la personalidad pueden organizarse o enfocarse en unos supuestos. El primer supuesto que nos invita a pensar es los supuestos orgánicos, segundo los supuestos evolutivos, en tercera instancia los de mediación, en cuarta instancia los ambientales y finalmente los supuestos de medida, en donde se incluyen las medidas nomotéticas y las medidas ideográficas. Y finalmente pues encontramos a Bermúdez dentro de los autores importantes en estas clasificaciones de las teorías de la personalidad, que nos invitan a pensar, Bermúdez, pues que las teorías se pueden dividir en tres grandes modelos. Un modelo que es el modelo internalista, en donde nos invita pues a pensar en las teorías estructurales, procesuales y biológicas. Un segundo modelo que es el modelo situacionista y un tercer modelo que es el modelo interaccionista. Aparte de estos autores, digamos Ana María Pérez San Juan, y Bermúdez nos invitan a pensar que las teorías de la personalidad también se pueden clasificar de acuerdo, digamos, como a los manuales que van surgiendo en la medida en que, perdón, digamos, el conocimiento se va sistematizando, ¿cierto? Entonces, en estos manuales, pues podemos encontrar manuales dinámicos, humanistas, cognitivos, biotipológicos, de rasgo único, multirrasgo, conductuales, cognitivos sociales, entre muchos otros aspectos. Bueno, entonces vamos a tratar de hablar, digamos, como de las definiciones o de las clasificaciones más bien que los autores nos proponen, ¿cierto? Encontrábamos inicialmente a Wiggins, él nos invita a pensar que las teorías pueden dividirse en teorías formales, pero también en teorías sustantivas, ¿cierto? Entonces,
Digamos que cuando Wiggins habla de las teorías formales, en la página 5 ustedes van a encontrar que dice, pues, digamos en palabras de Wiggins, y me va a permitir leerlo textualmente, que a las teorías de personalidad les falta en general claridad y precisión, ¿cierto? No han sido formalizadas suficientemente como para permitir la generación de hipótesis por deducción axiomática formal. Y debido a las características de vaguedad de las teorías de personalidad y a su falta de formalización, es difícil someter las proposiciones a contrastación empírica. Esto lo que nos permitiría, digamos, comprender es que, en palabras de Wiggins, pues las teorías de la personalidad distan un poco de cumplir con todos los criterios que se han establecido, digamos, en el método científico y que nosotros ya revisamos: claridad, objetividad, relevancia para la investigación, globalidad o amplitud, entre otros aspectos, ¿cierto? Entonces, digamos que él nos invita pues a reflexionar, ¿sí? En que obviamente pues las teorías formales permitirían hacer alusión pues a la estructura o a la posibilidad, digamos, amplia que una teoría científica establece. Y en ese sentido, pues digamos que empiezan a surgir dudas, ¿cierto? Con todo lo que él dice sobre el carácter científico de las teorías de personalidad. ¿Por qué? Porque pareciera, según, digamos, algunos autores, pues que las teorías de personalidad no están lo suficientemente consolidadas, ¿no? O, digamos, tenemos tres aspectos en donde debemos trabajar muchísimo. Primero, que no hay definiciones de los conceptos empleados comúnmente aceptadas. Segundo, que no existen tampoco afirmaciones postuladas o leyes comúnmente aceptadas. Y tercero, que no se ha alcanzado, en definitiva, un paradigma teórico único, aceptado unánimemente por toda la comunidad científica, sino que en algunas ocasiones, por ejemplo, nominamos el mismo rasgo de formas distintas de acuerdo a cada teoría, o en un mismo rasgo de pronto incluimos facetas o aspectos, digamos, que no tienen nada que ver, por ejemplo, en una teoría, pero sí en la otra, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando Wiggins habla de esa formalidad, pues lo que nos invita es a tener en cuenta que realmente la formalidad hace alusión al contenido científico de una teoría, ¿cierto? Y que resultaría poco fiable y común, digamos, encontrar teorías que no fueran sujeto de comprobación científica y que no cumplieran pues todos los criterios establecidos anteriormente, ¿cierto? Que ya socializamos. Cuando hablamos entonces de las teorías sustantivas, entonces encontramos pues que esta dimensión sustantiva puede dividirse en dimensiones nucleares o estructurales y en dimensiones periféricas. Cuando hablamos de los contenidos nucleares, entonces estamos haciendo alusión a los aspectos estructurales o las unidades de análisis utilizadas en la descripción de la personalidad, ¿cierto? Así como aquellos aspectos que son dinámicos, digamos, y que pues ayudan a la explicación del comportamiento o la conducta. Y cuando hablamos de los contenidos periféricos, entonces recuerden pues que decíamos que eran relativos al desarrollo, que tenían que ver también, digamos, un poco como con la normalidad o la psicopatología y por supuesto con la terapia, ¿cierto? Digamos que en este segundo aspecto, es decir, en el aspecto periférico, no hay pues, digamos, como o más bien como que las teorías de la personalidad no han hecho como muchos aportes o muchos avances en este, digamos, apartado, ¿no? Entonces sería pues importante entrar a revisarlo. Wiggins nos invita pues a pensar que es mucho más fácil encontrar teorías que estén, digamos, en el orden de la dimensión, sustantiva, en donde se haga un énfasis en los contenidos y no tanto, digamos, en la categoría de las teorías formales.
por lo que ya les había explicado y comentado sobre la dificultad, digamos, de las teorías de la personalidad en ese cumplimiento estricto, digamos, de los requisitos que veíamos hace un momento. En la lámina también encontramos autores como Avia y Bragado, en donde pues básicamente identificamos que hay tres coordenadas a través de las cuales pues nosotros pudiéramos incluir, digamos, como las distintas teorías de la personalidad. Las orientaciones nomotéticas frente a las ideográficas, las orientaciones intrapsíquicas frente a las situacionales y las aproximaciones emocionales frente a las cognitivas. En el primer eje, o digamos como en esa primera coordenada, en donde encontramos lo nomotético y lo ideográfico, es muy importante entender que cuando hablamos de nomotético, digamos, estamos haciendo básicamente alusión a una orientación comparativa. ¿Qué significa eso? Pues que desde los estudios nomotéticos lo que se busca es comparar, ¿cierto? Teniendo como objetivo, digamos, encontrar cuáles son las dimensiones o los factores que permiten definir la personalidad, pero al mismo tiempo de definirla, diferenciarla de unos sujetos a otros, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí lo que nos interesa es comparar para poder describir las diferencias entre un sujeto y otro en un grupo determinado, ¿vale? Pero contrario a eso, pues encontramos la orientación ideográfica. Cuando hablamos de la orientación ideográfica, hacemos énfasis en el estudio total del sujeto, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa en lo ideográfico es identificar cuál es como esa característica única, peculiar, que hace que el sujeto se comporte o tenga una conducta determinada. En el segundo eje, ¿cierto?, en donde hablamos de la parte intrapsíquica y ambientalista, pues entonces básicamente lo que hacemos alusión aquí es al peso que las teorías dan, digamos, en la generación del comportamiento o la conducta, ¿cierto? Recuerden ustedes pues que las teorías intrapsíquicas consideran que el comportamiento es el resultado de factores internos o personales, especialmente, digamos, de la psique del individuo y del desarrollo que el individuo tiene por las etapas del desarrollo, valga la redundancia, psicosexual. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las teorías ambientalistas, pues allí decimos que el énfasis, el foco o digamos el elemento esencial del comportamiento pues ya no está centrado en esos factores internos o personales, sino que el comportamiento es el resultado de los factores situacionales o de los factores externos al individuo, ¿cierto? Entonces allí en este apartado pues reconocemos las teorías del aprendizaje. En un tercer eje, planteado por Avia y Bragado, encontramos el aspecto emocional versus el aspecto cognitivo, ¿cierto? Entonces, digamos que esas aproximaciones emocionales se centran en todos aquellos procesos, digamos, que motivan o que energizan el comportamiento y la conducta, ¿cierto? Entre tanto, digamos, en un apartado contrario, pues estarían las teorías cognitivas, que hacen énfasis en los procesos cognitivos, en los procesos racionales, en los procesos simbólicos que organizan el comportamiento. Bueno, hasta aquí entonces hemos revisado dos clasificaciones, importantes, la clasificación de Wiggins y la clasificación de Avia y Bragado, ¿cierto? Sin embargo, pues me gustaría contarles que hay, digamos, otras clasificaciones que los invitamos a revisar, ¿cierto? Y esas clasificaciones están determinadas como por la teoría que se utiliza, ¿cierto? O digamos como por la posibilidad de establecer manuales, como lo habíamos dicho hace un momento. Entonces encontramos aproximaciones dinámicas en donde está Freud, Jung, Fromm, Adler, Horney, Sullivan, entre otros. Aproximaciones humanistas con manuales realizados por Rogers, Maslow, May, Murray, Murphy, entre otros.
Aproximaciones cognitivas, en donde pues encontramos a Lewin, recuerden que lo veíamos en la parte de la historia de la psicología de la personalidad, y la teoría de los constructos personales de Kelly, que es muy famosa también en personalidad. Las aproximaciones multirrasgo, en donde encontramos autores como Alport, Cattell, Eysen, los autores del modelo de de los 5 grandes factores de la personalidad. Encontramos aproximaciones de rasgo único, en donde pues destacamos como las investigaciones que se hicieron hasta más o menos la década de los 60 sobre dimensiones como el autoritarismo, el dogmatismo, la complejidad cognitiva, entre otros aspectos. Encontramos las aproximaciones biotipológicas, en donde destacamos a Pavlov, y las aproximaciones conductuales, en donde identificamos autores como Skinner, Dollar y Miller. Y finalmente las aproximaciones cognitivo-sociales, en donde vale la pena pues destacar el trabajo de Rother, Bandura, Michel, entre otros. Bueno, entonces, además de las teorías de Wiggins y de Avia y Bragado, encontramos ahora, digamos, una clasificación que nos propone Hobson, y él nos dice que las teorías pueden clasificarse de acuerdo a 3 perspectivas. A la perspectiva del teórico, en donde básicamente, digamos, encontramos las teorías de rasgo único, por ejemplo, las de autoritarismo, dogmatismo, entre otros, pero de todas maneras en estas perspectivas del teórico, encontramos también las teorías multirrasgo, en el caso, por ejemplo, de Cattell, Eysen, los 5 grandes factores. Y básicamente en esta, digamos, primera perspectiva, pues estaría o consolidaría todos los aspectos emocionales y dinámicos que dan cuenta del comportamiento. Hay una segunda perspectiva que es la de las teorías implícitas, que básicamente, digamos, están reservadas para aquellas creencias comunes que se manejan de un modo informal en la vida cotidiana y que generalmente pues no son, digamos, como identificadas o no son conscientes, ¿cierto? Entonces, estas teorías implícitas serían como todas las teorías de las personas que dicen ser psicólogos empíricos, que digamos creen tener un conocimiento, pero que realmente digamos no lo manejan, ¿cierto? Y la tercera perspectiva, pues que es la perspectiva del sí mismo, o todas aquellas aproximaciones teóricas centradas en el estudio de las autopercepciones, como por ejemplo la teoría de Rogers, ¿vale? Bueno, entonces recuerden, Wiggins, Avia y Bragado, y en este momento entonces encontramos a Hobson. Bueno, aquí viene otro acertijo. Este está mucho más fácil que el primero, así que vamos a dar 30 segundos para identificar cuál pudiera ser su respuesta. Bueno, perfecto, parece que ya pasó el tiempo, entonces el acertijo dice: en agua puse mi nombre, en agua se me quedó, para que Kate no sepa cómo es que me llamo yo. Y la respuesta, pues por supuesto, es la que cada uno de ustedes está allí contestando: el aguacate. Muy bien. Bueno, resulta que dentro de estos, digamos, dentro de estas clasificaciones encontramos a un autor muy importante que es Richard. Resulta que Richard nos dice pues que las teorías pueden clasificarse o pueden dividirse en 5, ¿sí? Y cada una de esas 5 pues estaría determinada por los distintos enfoques que las teorías tendrían para realizar sus supuestos. En una primera instancia pues tenemos los supuestos orgánicos. Estos supuestos orgánicos, recuerden que uno de los autores, digamos, más significativos de esta clase de teorías es Hipócrates, que básicamente lo que hacía era definir pues toda una serie de elementos o conceptos que hacían parte de la personalidad, teniendo en cuenta características constitucionales o características del organismo o básicamente del cuerpo, ¿vale?
Entonces, cuando hablamos pues de estos supuestos orgánicos, básicamente estamos haciendo alusión al modelo médico, y ese modelo médico pues es el que utilizamos para, digamos, eh, explicar cuáles son como las partes del cuerpo que pueden estar relacionadas o que pueden estar determinando el comportamiento y la conducta de las personas. Un segundo supuesto para Richard es el supuesto evolutivo. En este supuesto evolutivo, pues digamos que cobra mucha importancia todas las experiencias que las personas hemos vivido, ¿cierto? Especialmente en las primeras etapas del desarrollo. Entonces, en estos supuestos evolutivos podemos incluir teorías como la teoría de Freud. El tercer supuesto son los supuestos de mediación. En estos supuestos de mediación, pues ya no es importante el modelo médico ni las experiencias, digamos, en las etapas tempranas de desarrollo, sino que lo más importante es el papel determinante o el papel activo que el sujeto tiene en su comportamiento. Por eso aquí encontramos teorías en donde pues se destaca, por ejemplo, la teoría de Rogers con el concepto de la autorrealización, o la teoría de Kelly con los constructos personales. En un cuarto supuesto encontramos los supuestos ambientales. Entonces, pues aquí nos dicen, digamos que lo más importante digamos, para determinar el comportamiento o la conducta está dado por las situaciones o por el contexto más bien en el que cada uno de nosotros, digamos, se desarrolla, ¿cierto? Entonces, ese contexto en el que nosotros estamos, pues tiene como unas características históricas que nos permiten tener también como unas clases definidas, unas jerarquías y que nos llevan, digamos, como a compartir un pensamiento social y un pensamiento personal determinado, ¿cierto? Cada cultura o cada ambiente en el que cada uno de nosotros se encuentra, pues va marcando de forma diferente digamos, como la visión del mundo, las tradiciones, las creencias, entre otros aspectos. Y finalmente, pues encontramos los supuestos de medida, y aquí pues básicamente hacemos alusión a todo lo relacionado con lo nomotético y con lo ideográfico del que pues ya habíamos conversado anteriormente. Ahora vamos a pasar a conversar sobre los modelos teóricos en psicología de la personalidad, que corresponde al tercer apartado del capítulo 2. Nos invitan entonces a pensar que esos modelos teóricos en psicología de la personalidad son el resultado de los modelos paradigmáticos, generales, digamos, que determinan varios aspectos. Primero, las situaciones que se consideran o no relevantes, ¿cierto? Y sujeto, digamos, de estudio, análisis, explicación. Segundo, las estrategias metodológicas que deben emplearse pues para aproximarse a esas consideraciones relevantes. Y tercero, las explicaciones que se utilizarían para dar cuenta de la información y de los resultados de investigación. Normalmente cuando nosotros pues hablamos de paradigma, recuerden que estamos haciendo alusión a un entramado teórico en donde se recogen como todos los avances científicos que universalmente son reconocidos, aceptados, y que por supuesto se constituyen en un modelo digamos, del que se dispone para poder explicar de forma adecuada un objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues cuando un paradigma inicia, debe poder tener la capacidad de mostrar una validez, una confiabilidad, ¿sí? Y superar la validez y la confiabilidad de los paradigmas ya existentes, ¿no? Produciendo de esa forma, pues como lo dice el documento, una revolución científica e iniciando una nueva etapa en la ciencia. Entonces, normalmente pues la ciencia, digamos, ha estado definida como por unos paradigmas tradicionales, ¿cierto? Unos paradigmas, digamos, como clásicos, en donde reconocemos especialmente el paradigma organísmico, el paradigma mecanicista y el paradigma dialéctico, cada uno con unas características especiales.
Estos tres paradigmas, pues digamos que nos invitan a tener en cuenta tres aspectos importantes. Primero, cómo surgen esos paradigmas, ¿cierto? Segundo, las microteorías y tercero, la integración tras la crisis. Cuando hacemos alusión al surgimiento de paradigmas, pues estamos, digamos, refiriéndonos a que inicialmente cuando un paradigma, digamos, comienza todo su proceso, pues presenta o tiene, digamos, incluido una serie de debates, de discusiones, digamos, de análisis, ¿cierto? Para poder determinar pues cuáles serían como esas características esenciales, cuáles serían como las metas o los retos de estudio, cuáles serían sus metodologías, entre otros aspectos. Ese periodo normalmente ha sido denominado como un periodo preparadigmático o lo que reconocemos en el primer punto como el surgimiento de paradigmas, ¿cierto? Y corresponde especialmente pues digamos como a la época inmediatamente anterior y posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la psicología de la personalidad, en donde básicamente existía como un enfrentamiento entre los teóricos que, digamos, estaban en el enfoque conductual con los teóricos, perdón, que estaban en el enfoque psicoanalítico. Entonces, en ese surgimiento de paradigmas, perdón, pues importantísimo recordar la necesidad de debatir, de analizar, de poner en consideración, digamos, de forma crítica, válida y confiable cuáles serían como las características, las metas y los métodos que el enfoque utilizaría. Cuando hablamos en el segundo punto de las microteorías, estamos haciendo alusión a varios aspectos. Primero, pues a recordar que durante más o menos los años 40 hasta más o menos los finales de los años 60, pues muchos de los estudios que nosotros en psicología realizamos estuvieron, digamos, orientados a indagar sobre características, digamos, específicas, como por ejemplo el autoritarismo, el liderazgo, la motivación, entre otros aspectos, ¿cierto? Sin embargo, esas investigaciones empezaron a tener como una caída en la psicología de la personalidad y empezaron a ser abordadas por otras ramas de la psicología, como por ejemplo la psicología del desarrollo, la psicología social, la psicología clínica, la psicología diferencial, con el que recuerden, pues digamos, con estos campos de acción los límites no estaban como tan bien definidos, ¿cierto? Y por eso pues probablemente los objetos de estudio podrían ser parecidos o iguales, ¿cierto? Entonces, cuando todo esto pues sucedió, las investigaciones empezaron a limitarse, ¿cierto? En ejecución y en accesibilidad, y eso lo que básicamente hizo fue llevar, digamos, como a la generación o al surgimiento, como lo dicen en el documento, de microteorías o de tópicos de investigación, ¿cierto? Que intentaban dominar el campo pues en ese momento. Entonces encontramos teorías, por ejemplo, como la de Kelly, la de Cattell, la de Guilford, o teorías como la de Eisen, ¿vale? En un tercer momento, pues nos invitan, digamos, como a pensar en la integración tras las crisis, o la integración más bien tras la... Este punto es muy interesante de analizar porque normalmente se reconoce que la crisis inició cuando Michel, que fue uno de los autores de las definiciones de personalidad que hacen énfasis en el ajuste al medio, publicó un trabajo, y en ese trabajo pues hacía, digamos, como alusión a la falta de consistencia de la conducta, ¿sí? Que pues digamos lo entendemos así, que salvo en dimensiones cognitivas o intelectuales, digamos, no es tan estable, ¿cierto? Y que pues por lo tanto no permitiría que se hicieran las predicciones, digamos, pensadas, ¿cierto? Entonces, como Michel pues publica, digamos, ese trabajo y el trabajo pues es revisado por varias personas,
Se encuentra entonces pues que no, la estructura de personalidad no depende solamente de esos elementos estables como los rasgos, sino que hay otros elementos, ¿cierto? Como las cogniciones, los estados afectivos, pero también el ambiente o la cultura que pueden estar influyendo en la estructura de la personalidad. Y es ahí pues donde se inicia como un debate sobre la persona y la situación o el ambiente. Y pues a partir de este debate, pues entonces se empiezan, digamos, como a proponer modelos integradores que permitan, digamos, incluir no solamente la importancia del trabajo individual, sino también la importancia, digamos, del trabajo individual de cada sujeto, valga la redundancia, sino también la importancia, pues, digamos, del ambiente y de la situación en la que el sujeto se encuentra. Bueno, entonces, pues a propósito de la integración tras las crisis, pues vamos a hablar de los paradigmas o de los modelos generales en la psicología de la personalidad, ¿cierto? Que son, digamos, como los paradigmas que reconocemos en este momento y que se han derivado pues, de los paradigmas tradicionales, pero también pues, de todas las investigaciones que alrededor del área, pues digamos, de la psicología de la personalidad se han realizado. Entonces encontramos el modelo internalista, en donde básicamente pues en el libro nos presentan una fórmula que es P más S igual a C, ¿cierto? Entonces en esta fórmula pues el peso estaría en la P, que hace alusión, digamos, a la persona o a los, digamos, como a los elementos personales del sujeto, ¿cierto? Luego encontramos el modelo situacionista y en el modelo situacionista encontramos la misma fórmula P más S igual a C, pero aquí pues ya el énfasis no estaría establecido en la P, que es la persona, sino en la S, que es la situación, el ambiente, el contexto en el que cada uno de nosotros se consolida y pues se desarrolla. Y un tercer modelo es el modelo interaccionista. En este modelo interaccionista, pues entonces ya encontramos una fórmula diferente en donde encontramos AP multiplicada por la S y en esa multiplicación pues encontramos como respuesta el comportamiento o la conducta, ¿cierto? Esa relación, digamos, entre la persona y la situación puede tener, digamos, una influencia unidireccional o una influencia multidireccional. Por eso ustedes en la página 11 pues van a encontrar, digamos, que la fórmula se presenta de dos formas, valga la redundancia. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos a grandes rasgos de ese modelo internalista, decimos que está basado en el paradigma organísmico. Ese paradigma organísmico nos invita pues a pensar con el modelo internalista que la conducta es fundamentalmente determinada por aspectos personales, ¿cierto? Es decir, por variables, digamos que son del orden individual o del orden del sujeto, y que se encuentran de forma interna, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que este modelo nos dice es que las variables personales predicen la conducta, ¿cierto? Y una de las metodologías que se utilizan en el modelo internalista pues tiene que ver con la parte de la metodología clínica y o correlacional y todo el peso, digamos, se encuentra en la persona. ¿Por qué? Porque en este caso pues la persona es activa. Luego pues encontramos el modelo situacionista. En este modelo situacionista pues entonces decimos que el comportamiento o la conducta están fundamentalmente determinados por aspectos situacionales, ¿cierto? Entonces aquí decimos que la personalidad digamos depende de los estímulos y de las situaciones en las que nosotros nos encontremos, ¿vale? En este paradigma o en este modelo, la metodología es experimental y normalmente la persona tiende, digamos, a ser reactiva. Finalmente, encontramos el modelo interaccionista. En este modelo interaccionista, pues entonces decimos que el comportamiento está determinado por la interacción entre aspectos personales, pero también aspectos situacionales.
Entonces, digamos que dentro de esos aspectos personales se le da un peso mayor a los aspectos cognitivos y dentro de los, digamos como de la parte de los aspectos situacionales se le da mucho más peso a la mayor peso, sí, a la parte, digamos, psicológica o percibida, ¿vale? Entonces, en este modelo interaccionista, la persona tiene un papel activo, pero también intencional. Y cuando pues veamos el modelo a profundidad, vamos a darnos cuenta de ello. Bueno, por el momento vamos a dejar la explicación hasta aquí para poder avanzar en nuestra siguiente clase, pues en todo lo relacionado con los diferentes modelos que Bermúdez nos plantea en su teoría. Espero haberme hecho entender, espero que la explicación haya sido clara y que los elementos pues hayan quedado lo suficientemente socializados como para ser aprendidos. Un abrazo, feliz noche y nos vemos en nuestra próxima clase.